Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nepurutí, Nepurutí, Nepurutí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudi, le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Hacanamejoy. Le damos la bienvenida a la amplia audiencia de las emisoras hermanas en el país. Emisión de Nepurudi Noticias hoy 12 de julio de 2014 con todos los hechos que hicieron noticia en nuestras regiones, el país y el mundo. Les habla Carlos Rincón. Noticias, noticias, noticias. Titulares, titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? ¿Cómo va la restitución de tierras para los pueblos indígenas? Habla la unidad de restitución. Se realizó nueva mesa permanente de concertación. Se conformará red de sabedores de medicina tradicional indígena en Colombia. Situación carcelaria de los pueblos indígenas en el país. Alta tasa de mortalidad amenaza a los Nucac. Se cumplen 18 años de paz en Gaitania. Problema territorial en resguardo de indígenas en Verachamí. Tratan de rescatar lenguas indígenas en México. Indígenas nicaragüenses se sienten cercados por construcción del canal interoceánico. Noticias, noticias, noticias. Nepurudi Noticias es el programa informativo de las autoridades tradicionales de Colombia, Gobierno Mayor, y tiene como objetivo fortalecer el pensamiento propio. Para lograr este objetivo tenemos la editorial. Esta sección que siempre será realizada por uno de nuestros sabios mayores, hoy con ustedes el Taita Lorenzo Almendra. En Nepurudi Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Bueno, continuando esta reflexión sobre la espiritualidad del ser humano, habíamos concluido de que el hombre como nativo, como indígena, siempre hemos hablado de el pensamiento integral. Entonces la espiritualidad también forma parte de esa integralidad, donde el hombre está formado por su cuerpo, por su mente y por su espíritu. Es como, en primer lugar, y una profunda espiritualidad nos debe llevar a lo que nosotros a veces hablamos y pensamos que es vivir en armonía. Vivir en armonía. En primer lugar, en armonía con uno mismo, o sea que uno tiene que manejar el pensamiento, tiene que manejar, buscando la armonía del pensamiento, del sentimiento y la armonía del espíritu, cuerpo, mente y espíritu. Esa es la armonía como ser humano. Desde ese punto de vista es cuando anteriormente decíamos que nuestro espíritu es eterno
y que el pensamiento es que el espíritu, después de separarse del cuerpo, el cuerpo regresará a la madre tierra y el espíritu regresará a ese gran Padre, que de allá salió ese espíritu de vida que llamamos, y para regresar allá, pues el gran espíritu nos daba este mundo terrenal. Entonces la armonía ya también va, una armonía en la vivencia con todos nuestros hermanos, en primer lugar con uno mismo, una armonía en hogar, una armonía esposos e hijos, padres, una armonía con la vecindad, como seres humanos. Pero la armonía espiritual va más allá, una armonía de vivencia con la madre naturaleza, porque la madre naturaleza es también creado por ese gran espíritu para que nosotros vivamos y vivamos bien. Tenemos que también amarla como nosotros mismos nos amamos. Si yo amo mi cuerpo, amo a mi alrededor, a mi familia, a mi vecindad, también tengo que amar a nuestra madre tierra. Ahora que nosotros como indígenas decimos la madre tierra, en realidad tenemos que ser unos buenos hijos con la madre naturaleza, amando a la madre tierra, no a destruirla, sino a cuidarla, y eso es uno de los principios fundamentales, digamos, del pensamiento indígena. Y va más allá de la madre naturaleza. Tenemos que buscar la armonía espiritual con los astros y con el cosmos. O sea que nuestra armonía perfecta sería llegar a la armonía de vivencia con nuestro gran Padre Creador, que yo lo digo como nuestro gran espíritu mayor. Como mi espíritu tiene que regresar allá, pues tiene que vivir con esa armonía. Entonces nuestra reflexión es: vivimos en armonía conmigo mismo, con mi familia, con mi comunidad, con nuestra madre naturaleza, con nuestros astros, para hacer la armonía perfecta, para llegar al Padre nuevamente, ese espíritu. Esa es la pregunta pues que debemos reflexionarnos en esa situación. Y hay un término, pues de muchos términos, que es el fundamento de la armonía, en que es el amarnos a nosotros mismos, el amor, el término de convivencia armónica con el amor, porque tengo que amar a mí mismo, amar a los demás, amar a la madre naturaleza y también amar a nuestro gran Padre, que es a la vez madre. Los hijos de la madre tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? Empezamos con el desarrollo de nuestras noticias y vamos a ver qué ocurrió en Colombia con los hijos de la madre tierra. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudi Noticias le contamos, le informamos. La restitución de tierras de los pueblos indígenas avanza lentamente, principalmente porque no cuentan con el presupuesto necesario para contratar el personal técnico que adelanta las caracterizaciones de las víctimas. Sin embargo, están próximas a presentarse las primeras restituciones. Edwin Suárez presenta esta noticia. Desde los inicios del conflicto armado en Colombia, uno de los puntos recurrentes ha sido el despojo de las tierras. Campesinos e indígenas han tenido que abandonar sus territorios para proteger sus vidas. Pero ahora que ha disminuido la violencia, ¿cómo va el tema de la restitución de tierras para con los hermanos indígenas que han sufrido las consecuencias de esta guerra? En Nepurudi Noticias, Luis José Azcárate, director de Asuntos Técnicos de la Unidad de Restitución de Tierras. La situación en este momento es que tenemos unas demandas ya interpuestas ante jueces de tierras. Ya tenemos listas 10 demandas que son el fruto, digamos, del resultado de un proceso de caracterización de afectaciones territoriales, en donde en esas caracterizaciones lo que buscamos es identificar y conseguir todas las pruebas que nos permitan demostrarle a los jueces que efectivamente en esos territorios hubo un proceso de desplazamiento o afectación territorial producto del conflicto armado. Esas caracterizaciones terminan en una demanda con unas pretensiones, y esas pretensiones son el resultado de un trabajo en equipo, digamos, que hemos construido con los pueblos indígenas en cada uno de los casos, y que ya se encuentran algunos de ellos en manos de los jueces para su sentencia.
José Azcárate también explica que los principales factores de desplazamiento los produjeron los grupos al margen de la ley, y una vez abandonado el territorio, varios actores se apoderaron ilegalmente. Hay de todo, hay petroleros, hay mineros, hay grupos armados, hay narcotraficantes, hay de todos que de alguna manera han influido en afectar el territorio de ese resguardo. La Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas ha sido fundamental a la hora de focalizar esas restituciones que debe hacer el Estado colombiano a los resguardos indígenas. Sin embargo, hay una preocupación general para cuando ya se hagan efectivas las restituciones. Habla el director de Asuntos Técnicos de la Unidad de Restitución de Tierras. Yo creo que, no hay garantías en todos los casos. Mientras estamos en el conflicto, estamos haciendo restitución en medio del conflicto, es muy complicado. Sin embargo, aspiramos a que en este país se firme la paz y muchos de los actores armados entonces cambie la situación y podamos, continuar con estos trabajos, estas caracterizaciones y con las sentencias de los jueces tratando de que se cumplan en el territorio. En 60 años del conflicto armado colombiano, es la primera vez que la restitución de territorios indígenas es casi una realidad. La unidad de restitución lleva 1 año y medio trabajando en el tema y se estima que los jueces estén dando su fallo a favor de los pueblos originarios en los próximos meses. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. Una nueva mesa permanente de concertación con los pueblos indígenas se realizó en la ciudad de Bogotá. Y para conocer cuáles fueron los temas que se trataron en esta oportunidad, nuestro compañero Edwin Suárez preparó la siguiente nota. Durante el jueves y viernes de esta semana, los delegados de la Mesa Permanente de Concertación se reunieron en Bogotá para tratar de llegar a acuerdos en temas importantes con la política pública de comunicaciones y de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Entre otros temas, también se discutió sobre los cabildos urbanos y algunos asuntos territoriales de competencia del INCODER. Un momento crucial dentro del encuentro de la MPC se presentó con la presencia del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quien hace parte de la delegación negociadora del gobierno con las FARC. Él expuso el estado de la negociación y profundizó sobre algunos temas del acuerdo que tienen que ver con la población indígena. Veíamos una ventana de oportunidad para cerrar el conflicto por diferentes razones, pero que este tenía que ser un proceso serio, digno, realista y eficaz, una frase que hemos repetido muchas veces, y que partía de la base de una decisión de terminar. Y ahí ya con eso estábamos sentando el gran concepto rector del proceso, que una cosa es terminar el conflicto y otra cosa es la construcción de la paz. Y aprovechando la presencia del comisionado de paz, los delegados indígenas no perdieron la oportunidad para dejar algunos precedentes frente a las negociaciones. Habla la gobernadora Miriam Chamorro, representante de autoridades indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Lastimosamente, en la práctica, en nuestros territorios, que llevamos conviviendo hace tiempo con los diferentes enemigos de los pueblos indígenas, pues las circunstancias siguen siendo iguales o peores. No fue sino que se avisorara un diálogo y salieran a relucir ciertos temas para que los conflictos se agudizaran. Aunque el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, no se refirió puntualmente al tema, este fue su comentario. Entonces ahí diría una cosa, lo primero es tener claro qué fue lo que se acordó. No se ha acordado por parte del gobierno la creación de ninguna zona de reserva campesina, pero estamos hablando de un escenario, de una fase de construcción de paz luego de la firma de unos acuerdos donde no puede haber actores armados, no puede haber nadie haciendo uso de sus armas para obligar a otros a hacer lo que le parece. Yo conozco, no con mucha profundidad, pero conozco y he oído lo que está pasando en el Cauca, departamento que tiene un gran problema de tierras, como todos sabemos, de escasez de tierras y de demanda de tierras por muchos. Pasando a otro tema que se mencionó en la MPC, se habló de la política pública de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Lo que estamos solicitando al gobierno nacional es que se le proteja su territorio ancestral y su cosmovisión y su cultura y la pervivencia de esos pueblos. Estos pueblos en estos momentos están en grave riesgo o están en un exterminio porque no hay una protección o algo que le blinde su territorio en el marco, diríamos, del conflicto armado o el narcotráfico o cómo para que no pase como lo que pasó con el pueblo Nucamacú, que cuando
Ellos salieron, no había aquí en Colombia ni cómo protegerlo, ni un plan de contingencia, ni cómo para poder proteger a ellos. Otros temas abordados en la MPC fueron los de territorio, la política pública de comunicaciones y los cabildos urbanos. Estos mismos temas se retomarán en una nueva mesa permanente de concertación prevista para la primera semana de agosto. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. Líderes de la comunidad indígena Yanacona, en conjunto con el Ministerio de Salud, adelantan un importante proyecto de medicina tradicional. Claudio Almendra, cuéntenos de qué se trata esta noticia. El Ministerio de Salud y los líderes de la comunidad indígena Yanacona están buscando en todo el país conformar la red de sabedores en medicina tradicional, ancestral y curandera. Hasta el momento han ubicado en todo el país 300 sabedores de la medicina tradicional. Gildardo Chilito, gobernador del Cabildo Abierto Yanacona del Huila, explicó que se están reuniendo por todo el país con las comunidades yanaconas, investigando con los adultos de estos resguardos sobre sus conocimientos en temas de medicina y que puedan beneficiar a los aborígenes. El gobernador Chilito también agregó que en Armenia se han reunido con los integrantes de la comunidad asentada en esa región, donde les explican y comparten sabiduría y experiencia con delegados del Ministerio de Salud. La investigación también incluye a la comunidad yanacona asentada en el barrio Las Colinas de Armenia, de las 31 que hay en el país que agrupan a 45.000 indígenas. Noticias. ¿Ustedes saben cuál es la situación jurídica y penal para los hijos de la Madre Tierra actualmente en el país? Edwin Suárez nos comenta de qué se trata. La judicialización para los indígenas que cometan faltas o delitos ha sido un tema difícil de abordar, tanto para el gobierno nacional como para las mismas autoridades de los pueblos originarios. La mayoría de las veces la discusión se centra en que si lo que la justicia ordinaria considera como delito, también es así considerado por el gobierno propio de los pueblos nativos. Una líder indígena expone un caso que se presenta en su comunidad. En el caso de los Wayuu, por ejemplo, podremos citar que todo lo que respecta al tema de las demandas por alimentos, esto no se visiona dentro de nuestra cultura como un tipo penal. Culturalmente no debiera existir castigo alguno para este tipo de delito penal. Sin embargo, hoy tenemos las cárceles llenas de cantidades de indígenas que están siendo juzgados por un tipo penal que ni siquiera en su intelecto cultural son capaces de visionarlos como una falta, como una falla. Allá las mujeres somos las que nos dedicamos al alimento y a la manutención de nuestros hijos. Otro caso irregular en el tema judicial se presenta cuando la Jurisdicción Especial Indígena decide privar de la libertad a uno de sus miembros por cometer una falta, pero que dicha falta no aparece como delito en el Código Penal. Como los pueblos originarios no tienen logística carcelaria, entonces son enviados a las cárceles del IMPEC. Habla una delegada de la Defensoría del Pueblo. Pero lo que nosotros estamos viendo es que en la jurisdicción especial pues tienen unas reglas, unas normas especiales que ellos consideran deben ser sancionadas y deciden sancionarlas con la privación de la libertad de los indígenas y envían a estas personas. Hay indígenas en la cárcel por conductas que no son delitos en el Código Penal. Esas personas están privadas de la libertad de manera ilegal y se les está violando de manera muy grave su derecho a la libertad de movilización. Esta circunstancia está generando una difícil situación humanitaria en la penitenciaría de Riohacha, explica la líder indígena Wayuu. La cárcel de Riohacha está adecuada para 92 internos y hoy, con todo el pesar que esto nos causa, señor, tenemos 400 y pico de personas hacinadas, donde la mayoría son indígenas Wayuu. Qué vergüenza nos da con nuestro pueblo la cantidad de vejámenes y de situaciones que tienen que afrontar, donde prácticamente duermen de pie. Allá no hay derecho ni a dormir. Por otra parte, los hermanos indígenas consideran que al enviar a uno de los miembros de su etnia a la cárcel se comete un grave error, pues consideran que en vez de resocializarse en la cárcel, los indígenas regresan con nuevos conocimientos delictivos a sus comunidades. A veces en las cárceles las personas que entran pueden llegar con una concepción distinta y la cárcel lo transforma, los vuelve casi siempre seres humanos más malos, dañinos para la sociedad, y nos toca entonces después recibirlo en nuestras comunidades y claro que ya vienen con un vicio.
a dañar a los que todavía no conocían aquel otro esquema. Bajo este panorama, el tema penitenciario de los pueblos originarios se discute actualmente en la Mesa Permanente de Concertación. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. En otras noticias les cuento que el 25% de las 600 personas que integran el último pueblo nómada de Colombia se encuentra en San José del Guaviare, en situación de desplazamiento forzado, y lo más preocupante es que la alta tasa de mortalidad debido a las enfermedades de los colonos tiene en peligro de extinción a la etnia. Claudia Almendra con la información. La falta de medidas para atender la llegada de nuevas enfermedades ha generado una alta mortalidad de los Nukak, cercana al 39%. Para el antropólogo Carlos Eduardo Franqui, investigador del Instituto Amazónico de Investigaciones de la Universidad Nacional, la responsabilidad de esta crítica situación se debe a la inexperiencia del Estado en la toma de las medidas respectivas para su prevención. Dentro de las omisiones se destaca la ausencia de una atención en salud acorde con las características sociales y culturales de los indígenas y de sus vecinos territoriales. A pesar de que el territorio ancestral está protegido por la figura de resguardo, la ubicación de los Nukak en el interfluvio de los ríos Guaviare e Inírida hace que los indígenas se encuentren cerca de una frontera agresiva de colonización y asociada a cultivos ilícitos, lo que hace extremadamente vulnerable a las incursiones de foráneos. El profesor Franqui señala que esta situación tiene el agravante de la presencia de grupos armados ilegales, quienes entre 2002 y 2004 libraron una intensa guerra por el control territorial del medio Guaviare. El investigador concluye que se deben reconocer a los Nukak como interlocutores legítimos y sujetos de derecho, con quienes deben hacerse un trabajo mancomunado para analizar las dificultades presentes y tomar decisiones. De esta manera, se debe iniciar un proceso de reubicación urgente en un área con disponibilidad de recursos o el inicio de un proceso de formación intercultural integral de sus jóvenes y niños. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. El acuerdo de paz que los indígenas de la etnia Nasa firmaron con la guerrilla de las FARC en Gaitania, Tolima, es un hecho histórico, pero desconocido para la mayoría de colombianos, pues resulta que entre el 23 y 26 de julio de este año, la comunidad conmemora los 18 años de ese acuerdo de paz. Edwin Suárez nos amplía la información. Los hermanos del resguardo indígena Paez, que viven en el corregimiento de Gaitania, en Planadas, Tolima, conmemoran este 26 de julio 18 años de paz y tranquilidad. Después de varios años tratando de encontrar una salida al crudo conflicto en el que estaban inmersos, en 1996 los Nasas firman un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC que se mantiene hasta la fecha. El gobernador Virgilio López es el principal artífice de este acuerdo. Las mujeres perdiendo los maridos en el combate y quedaban muchos huérfanos. Todos esos huérfanos, todas esas viudas, ¿dónde iban a dar? Debido a eso, pues me ocurrió una idea de una tranquilidad a la comunidad, pues, donde pudieran trabajar, donde pudieran educar a los hijos, bueno, todo eso. Pero siempre en ese tiempo era peligroso con la misma comunidad, peligroso con la guerrilla y peligroso con el ejército. O sea que el cabildo en ese entonces estábamos peligrando por tres grupos. Para comprender las implicaciones que la violencia estaba generando a los indígenas de Gaitania, es necesario saber que este corregimiento es vecino de Marquetalia, cuna del origen de la guerrilla de las FARC. Según el gobernador López, los Nasas tenían su propio grupo autodefensa y por más de 30 años resistieron y combatieron la incursión de la guerrilla en su territorio. En esos años de lucha, la comunidad perdió 35 integrantes, principal situación que dio pie a la creación del acuerdo. Y bueno, fuimos y comenzamos a trabajar ya lo de puntos de los artículos, ¿no? Son 9 artículos, donde se hablaba del no pago de impuestos, se hablaba del respeto de la vida y el territorio, se habla de no ingreso de los jóvenes a la fila de ellos y otros puntos. Aunque constitucionalmente la paz es un derecho, el gobierno colombiano ha tildado este acuerdo como ilegal. Lo indiscutible son los beneficios que la paz ha traído para la comunidad indígena del resguardo Paez. Vimos que hubo tranquilidad en la región, donde uno se podía andar cualquier hora, en cualquier parte, y ya salía al trabajo tranquilamente. Luego ya después de que hubo tranquilidad, entonces la comunidad comenzó a trabajar, ya a sembrar café, cultivar plátano. Bueno, ya teniendo eso un poquito, entonces ya se habló de carretera,
se hizo un pequeño carretera. Bueno, cuando ya tenemos eso, se habló de pronto de conseguir unas fincas y se habló con el INCODER y el INCODER nos dio 2 fincas, se compró unos ganados. Entonces ya comenzamos a hablar de los proyectos. Ya no se hablaba lo de la guerra, se hablaba más bien de los proyectos, ¿sí? Albenisti hace parte del equipo técnico de Gobierno Mayor y está apoyando la organización de la conmemoración de los 18 años del histórico Acuerdo de Paz. Ella habla del significado que esta conmemoración tiene en la comunidad. Es refrescar la memoria, ellos en los diálogos que hemos tenido con todas las autoridades y toda la comunidad, viven en un lugar tan complejo cerca al Cañón de las Hermosas, pero ellos aman esa paz que han construido. Ahora, no es que allí no haya problemas, siguen habiendo los problemas de educación, los problemas de salud, los problemas comunes a todos los pueblos, pero con una ganancia, y es que ellos saben y son constructores de paz. El gobernador Virgilio López reconoce que aunque el acuerdo de paz ha dado tranquilidad a la comunidad, aún les hacen falta muchas cosas para lograr la paz ideal. Pero nos falta mucho en educación, en salud, en programa de vivienda, más apoyo para el cultivo, ya la comercialización, construcción de más carretera y ampliación del colegio, escuelas y todo eso. El pacto de paz entre la comunidad indígena Nasa de Gaitania y las FARC es el verdadero ejemplo de que la paz en Colombia sí es posible y que sus efectos pueden ser demasiado benéficos para el país. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Con tan solo 400 millones de pesos para comprar unas 300 hectáreas de tierra, se puede solucionar un problema que se viene presentando en el resguardo Uradaji-Guamiendó de los Embera Chamí en Chocó. Edwin Suárez con la noticia. Un problema territorial presentan los indígenas de la etnia Embera Chamí del resguardo Uradaji-Guamiendó en el municipio Carmen del Darién, Chocó. En 1980, el antiguo INCORA, ahora INCODER, compró más de 19.000 hectáreas de tierra para la creación de este resguardo, pero en la resolución que emitió de dicha creación aparece un número de hectáreas superior a las 19.000. Según explica el gobernador del resguardo, Dilson Domicó, el INCODER dejó en trámite de compra una parte del terreno que figura en la resolución. Porque en resolución se parece a todo. Entonces ya, como internamente, como INCODER lo dijo, aquí lo quedan de usted, pero por estos lados se queda en proceso. Y entonces hasta ahí lo dejó INCODER y hasta hoy no ha llegado allá resultado. Actualmente el resguardo está dividido en 6 comunidades y 5 de ellas reclaman el terreno que figura como del resguardo en la resolución, pero que está en poder de los campesinos a los que la antigua INCORA no les legalizó la compra. Entonces, la situación ha generado un problema social porque las comunidades reclamantes manifiestan que la comunidad de Ibudó pretende favorecer a los colonos, no al resguardo. Y entonces nosotros ahí tenemos ya ahora, ya hasta la gente de la organización de Camero ya están diciendo, está echando a nosotros porque nosotros estamos hablando a favor de los mestizos. Ellos sienten así. Entonces aquí ni hablamos a favor de mestizos, ni hablamos a favor de ellos, de la organización Camero. Nosotros hablemos lo que dijo propio INCODER. Entonces nosotros hasta ahí estamos ahora este problema. Con el pasar de los días, la situación en el resguardo Uradaji-Guamiendó se hace más difícil y la tensión aumenta. Jairo Cáizamo, integrante del resguardo, asegura que si el INCODER no soluciona el problema antes de finalizar el año, el desenlace de la situación podría llegar a ser fatal, teniendo en cuenta que en el territorio hay presencia de guerrilla y paramilitares. Que si esto, el INCODER o la institución que corresponde a solucionar ese problema, pensamos que puede haber más conflictos con las personales que trabajan dentro de ese territorio. Pues la idea de ello es seguir trabajando dentro de ese territorio, ampliando más cobertura para la finca, pues entonces ahí puede haber más difícil para sacarlo a los colonos que trabajan ahí. Según los hermanos indígenas, comprar las tierras que tienen en posesión los campesinos para legalizar la situación de la resolución es una competencia del INCODER. Solo falta voluntad política para que funcionarios de la institución se desplacen hasta el territorio a negociar las 300 hectáreas que se quedaron sin comprar en 1980. Noticias. Y recuerden que los acontecimientos e historias de los pueblos indígenas se oyen aquí en Neporudí Noticias.
Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más información en su noticiero. Nepurudí. Le contamos, le informamos. ¿Qué es Nepurudí? Escúchalo todos los sábados a las 6 de la tarde a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país. ¿Qué dicen los vecinos de los pueblos originarios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Compasara Karea Pedaitam. ¿Qué dicen ellos? Ulelube Namun Maigas. ¿Qué dicen ellos? Los no indígenas, hay que escucharlos para pensar y hasta para evaluar. ¿Qué dicen ellos? Imatayu Yaikuna Paikuna. Nuestros vecinos, nuestros hermanos. Estas cosas ya se dijeron: formación integral del ser humano, diseñar pedagogías y didácticas para recoger los conocimientos nuestros, ¿no? Desde fuera, desde el mundo occidental y desde las universidades, piensan que no tenemos conocimientos, que no tenemos técnicas, y tenemos saberes y tenemos conocimientos. Nuestra formación tiene que estar orientada entonces también para recuperar nuestros saberes, conocimientos, nuestras técnicas y nuestra ciencia. Gracias por continuar con nosotros en el espacio informativo de los hijos de la Madre Tierra para Colombia y el mundo. Ahora vamos a dar un repaso a los hechos internacionales más relevantes que ocurrieron en los pueblos indígenas durante esta semana. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudí, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Ahora nos trasladamos al país azteca. El Estado mexicano pretende preservar las lenguas indígenas que se encuentran en amenaza de extinción. Edwin Suárez tiene los detalles de esta noticia. Solo 5 personas dominan hoy el quiligua, la lengua materna de los indígenas que viven en Baja California, México. Por eso el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas trabaja con la comunidad para que los hablantes de esta lengua sean profesores de sus hijos y nietos, tratando de preservar así la lengua en mayor riesgo de desaparecer en el país. Javier López, especialista del instituto, precisó que el objetivo es evitar la desaparición de este lenguaje y obtener resultados como los que ya comienzan a ser vistos con el ayapaneco en Tabasco. Hace algún tiempo, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas registró a solo 21 hablantes de dicha lengua, pero al acudir a la comunidad de Ayapa, los especialistas del instituto solo encontraron a 2 y se ubicó a 9 más que lo hablaban, pero lo negaban por miedo a ser discriminados. El funcionario precisó que actualmente el Plan Nacional de Desarrollo indica que es necesario revitalizar las lenguas en riesgo, por lo que se espera intensificar el trabajo con las diferentes comunidades indígenas y para eso plantean la posibilidad de elaborar un archivo digital con grabaciones de las lenguas más amenazadas. Noticias. Los indígenas de Nicaragua que residen en la zona por donde pasará el canal interoceánico dicen que se sienten acorralados, ya que tienen altas probabilidades de resultar afectados por el impacto ambiental de dicha construcción. Adelante, Claudia Almendra. Las comunidades indígenas y afrodescendientes del gobierno territorial Rama y Criol desaparecerán si se llega a construir el canal interoceánico en Nicaragua, aseguró el diputado Brooklyn Rivera, quien es el presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Alan Claire Duncan, presidente del gobierno comunal de Monkey Point y vocal del gobierno territorial Rama y Criol, declaró que esperan una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordene al gobierno del presidente Daniel Ortega detener la construcción del canal interoceánico, que pasará por sus tierras. Noticias. Les cuento que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE está realizando el tercer Censo Nacional Agropecuario y para conocer todos los detalles de este proceso presentamos en Nepurudí Noticias el siguiente segmento de información institucional. Inicia el tercer Censo Nacional Agropecuario, la oportunidad para que los pueblos indígenas obtengan información actualizada sobre la producción agropecuaria de sus territorios. Infórmate con tu organización. Cuéntele al censo para la prosperidad del campo. Su territorio cuenta. Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Prosperidad para todos. Autoridades tradicionales indígenas de Colombia
Gobierno Mayor presenta Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Prosperidad para todos. ¿Qué es un censo? Es el conteo de todos y cada uno de los elementos de una población o de un universo en un lugar determinado y en un tiempo dado. Dependiendo del objetivo, hay diferentes tipos de censo. ¿Qué es el Censo Nacional Agropecuario? Es un censo que levantará información sobre la estructura agropecuaria nacional, es decir, sobre aspectos que no cambian en el corto plazo, que explican el comportamiento de la actividad agropecuaria y dan respuesta a los interrogantes de qué, cómo y dónde se realiza la actividad agropecuaria. ¿Por qué es importante que los pueblos indígenas de Colombia participen en el tercer Censo Nacional Agropecuario? Primero, los resultados de este censo servirán para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones en los diferentes sectores del país. Segundo, la información servirá para sustentar técnicamente la capacidad de negociación de los pueblos indígenas frente al gobierno en lo relativo a la temática agropecuaria en los territorios indígenas. Tercero, las organizaciones indígenas podrán tener información estadística agropecuaria, forestal y ambiental comparable a nivel nacional para formular e identificar programas y proyectos y poder evaluar políticas públicas sobre el desarrollo rural en sus territorios. A continuación, habla Liliana Acevedo Arenas, directora técnica de Censos y Demografía del DANE. Desde el año 2011, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE ha sido muy consciente de que para lograr efectivamente los propósitos del Censo Nacional Agropecuario, debemos trabajar conjuntamente con todas las organizaciones indígenas, todas las organizaciones afrodescendientes de nuestro país. En ese orden de ideas, con las autoridades tradicionales ya hemos tenido varios espacios de diálogo para concretar esa participación activa en cada uno de los procesos del Censo Nacional Agropecuario. Es así como los hemos involucrado en los ejercicios de sensibilización, van a estar también involucrados en los ejercicios de entrenamiento, porque parte de los equipos que recorrerán los territorios levantando la información serán miembros de las comunidades indígenas con nuestro personal supervisor y nuestro personal censista. Ellos serán los que levantarán la información. Y también un ejercicio muy importante y valioso para nosotros es que hemos también socializado los contenidos del formulario censal, en donde hemos tenido en varios espacios información para incluir la diversidad étnica y que tengamos una información suficiente para ellos. También estamos comprometidos con un proceso de difusión de la información para que ellos se apropien de la información que estamos produciendo estadística y sea utilizada por todos ellos. Giraldo Chiloto, gobernador del Cabildo El Rosal en Pitalito, Huila, se refiere al tercer Censo Nacional Agropecuario. Hemos sido invitados las autoridades de los cabildos que hacemos parte de la organización de autoridades del gobierno mayor, sea para hacer concertación con el gobierno nacional, entidad del DANE, ¿no? Donde pues se pusieron todas las inquietudes, de pronto dificultades que se han estado pasando dentro de las comunidades. ¿Qué queremos decirle a las comunidades? Que estén muy pendientes al tema con sus autoridades, porque esto es un tema muy delicado en el tema para las organizaciones, que es de mucho cuidado. Entonces, que estén muy atentos con las autoridades que han delegado para que hagan parte de este proceso. Bueno, un beneficio es que vamos a tener una información clara también como dentro de nuestras organizaciones, también como ante el gobierno, ¿no? Entonces, ese es como el beneficio. ¿Qué función cumple autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, en este proceso censal? Responde José Joaquín Jajoy, coordinador del Tercer Censo Nacional Agropecuario por parte de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Una de las funciones específicas ha sido el acercamiento, la conversatoria con los funcionarios del DANE, quienes en últimas pues terminando el 2013 han podido plasmar una voluntad política para llevar
ciertas acciones o eventos en el 2014. Vamos a destacar dentro de eso que uno de los primeros es la firma del convenio número 05 del 23 de enero del 2014, en la cual se adquieren unos compromisos con cobertura de 10 departamentos y para diferentes etnias como son los pijaos, ingas, kamsás, nasas, misak y otros. Otra función es la convocatoria que tiene autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, para una asamblea general en Bogotá el 12 y el 13 de febrero, donde asisten más de 50 autoridades con el objeto de revisar y hacer reajuste al caso del convenio interadministrativo y también tener en cuenta a qué regiones y en qué cabeceras municipales o casas de cabildo se iba a llevar estos eventos. Emilio Conda García, líder indígena y exgobernador del Cabildo Nasa La Paila Naya, opina lo siguiente. A ver, en este censo agropecuario para con pueblos indígenas en este momento para nosotros es interesante, porque ni nosotros mismos en cada comunidad en la que vivimos en nuestros territorios no sabemos completamente la capacidad de la productividad que tenemos las comunidades indígenas, otros más, otros menos, no sabemos por qué. Pero si hacemos el censo agropecuario, la idea es que ese censo agropecuario que se va a hacer el DANE, pero los que van a trabajar son los mismos indígenas, los que van a ser capacitados para hacer el censo agropecuario. Y parte de eso que haría también copias en el territorio que nos serviría mucho para nosotros. Interviene Liliana Acevedo del DANE. El objetivo específico de esta reunión con las autoridades tradicionales es lograr una participación activa de todas las autoridades para que tengamos un censo en la que recojamos toda la información del sector agropecuario y de los productores con toda la calidad, la completitud y la cobertura necesarias para luego brindar información de este sector, no solamente al gobierno nacional, sino a todas las autoridades indígenas que puedan además ser insumo para la formulación de planes, proyectos y programas y que sean de su interés. Habla Gabriel Forastero, presidente de la Asociación Indígena Asirdú. Bueno, la verdad es que para nosotros es un tema nuevo, aunque los censos hayan hecho en las comunidades, pero de todas maneras ahora yo veo como con una respuesta más clara y llevar un mensaje a las comunidades indígenas, porque de todas maneras es un trabajo que tenemos que camellar y las autoridades de todos los pueblos en verano allá deben de prepararse frente a este Censo Nacional de Agropecuario. Me parece que sumamente importante y yo estoy muy agradecido a la Autoridad Tradicional de Colombia, Gobierno Mayor, en cabeza de la compañera Miriam Chamorro. Mario Calambas, habitante del resguardo de Guambia en Cauca, opina. Bueno, para las comunidades que de alguna manera somos parte de este país, pues quieras o no, pues nos van a incluir. Y además considero que es necesario, digamos, el censo agropecuario. Por un lado, nos hacemos conocer cómo es que vivimos y por otro lado, pues hay muchos problemas que a la vez nos desconocen. Por ejemplo, el caso de los Misak, es un pueblo grande con una densidad de población fuerte, pero el territorio es pequeño. Entonces, por ese lado, pues nosotros consideramos que es necesario hacernos conocer, porque a veces, o muchas veces el Estado dice, no, es que los indígenas tienen tierra, pero lo hacen una referencia como muy genérica, ¿no? Y entonces eso excluye de una realidad. ¿Cómo se está desarrollando el tercer Censo Nacional Agropecuario para pueblos indígenas? Responde José Joaquín Jajoy. En resumen, el proceso tiene primero conversatoria de acercamiento, segundo, firma del convenio, tercero, convocatoria a Asamblea General para hacer reajustes dentro del contexto contractual. Luego,
se ha hecho operaciones de talleres en diferentes cabildos, en Neiva, Tolima, Colón, Guamo, Ataco, entre otros, donde hubo bastante asistencia para realizar los talleres. Se ha colocado de acuerdo con los taitas de cada región, dependiendo de sus usos y costumbres, ¿no? Para con eso poder asistir a los delegados de diferentes cabildos quienes colaboraban a hacer el diligenciamiento del punteo geográfico. Una vez terminado esto, pues pasa al seguimiento de los resultados de número de censistas y supervisores que cada cabildo va a tener, y que en esa pues cada gobernador o autoridad competente va a hacer la clasificación del caso. No nos queda un asunto pendiente, es la parte de contratos con el personal censista y supervisores, y el otro que pasarían a capacitación el personal escogido, y luego que irían a trabajo de campo para hacer el diligenciamiento de los formularios del tercer censo agropecuario. Analizado el proceso del compromiso establecido, TANE, Gobierno Mayor y autoridades, nos da un resultado de como el 95% de efectividad, que se puede plasmar de positivismo, porque ha habido un entendimiento, comprensión entre las partes y una buena asistencia, y también la parte del informe y la participación activa en el diligenciamiento y en el trabajo de puntuación geográfica. Julio Hernán Cometa, exgobernador del Cabildo Novirao, presenta su apreciación. Este tercer censo que está haciendo a nivel nacional para las poblaciones indígenas, yo creo que va a ser beneficioso, porque en el censo poblacional o los anteriores que han pasado, pues han quedado muchos pueblos indígenas que posiblemente no se han metido, digamos, en la zona pacífica o en otra donde están las selvas más lejanas. Yo creo que hubo mucho indígena que quedó sin censar, pero ahora con esta metodología que se está dando, yo creo que se va a dar a conocer realmente cómo está la población indígena. ¿Cómo se está realizando el proceso de sensibilización y divulgación por parte de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, frente al tercer Censo Nacional Agropecuario? Ángel Jacanamejoy, coordinador de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, responde. Las comunidades deben saber de qué se trata y qué se va a hacer durante el Censo Nacional Agropecuario. Por eso, el sistema de comunicaciones y medios indígenas de autoridades tradicionales, Gobierno Mayor, ha implementado una estrategia comunicativa con programas radiales, con avisos y con perifoneos. Para los programas radiales se va a llevar una información a través de 16 estaciones en el país, en 5 regiones: el departamento del Meta, Huila, Tolima, el Cauca y el departamento del Putumayo. 16 estaciones que estarán llevando la información del censo a partir de las 6 de la tarde y durante 23 minutos. Pero además de los programas radiales, también se ha implementado un sistema de perifoneos que va a llevar una información mucho más personalizada con las comunidades, una información que va a partir desde las mismas autoridades tradicionales de los 5 departamentos focalizados para llevar a cabo esta información de este proceso. El gobernador del Cabildo La Dorada en Putumayo, Luis Antonio Agreda. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a todo el equipo de autoridades tradicionales Gobierno Mayor, que prácticamente tienen ese pensamiento muy propio, ¿no? El de hacer la invitación a todos los pueblos indígenas, especialmente los que estamos por allá en los rincones, se puede decir,
Y esto es de mucha importancia para nosotros, pues porque prácticamente en este tema del DANE que hoy nos ha tocado, está culminándose. Entonces es allí donde nosotros podemos representar y podemos decir de que nosotros existimos en tales y en tales partes, porque si esto no se hubiera dado, no se da, pues nosotros prácticamente no existimos. ¿Qué piensan las autoridades indígenas de este proceso censal? Habla Henry Tunúbala. Nosotros hemos mirado que dentro del censo nos falta todos los datos, digamos, de las familias, en dónde están ubicados y en qué departamentos y cuántas familias componen. Entonces eso pues nos obliga a actualizar estos censos. Pues a todos los pueblos indígenas dentro del departamento del Cauca y a nivel nacional, pues mi mensaje es de que pues que actualicemos ese censo. Emilio Conda García. Pues a ver, yo recomendaría mucho que en este momento, como ya se está empezando a avanzar, recomendaría que todas las autoridades de los territorios y comunidades estén muy pendientes, informándose, comunicándose con las organizaciones, llame como se llame, para manejar toda la información en la comunidad. En el momento que lleguen los encuestadores, en el momento que lleguen a hacer los talleres, la gente esté muy alerta y sepan cuál es el tema y que estén claros también para qué nos sirve ese censo. Gabriel Foraster. Bueno, yo lo único que le daría consejo a todos los pueblos indígenas para que se preparen y esperamos que cuando empiece ese censo nacional agropecuario. Mario Calambas. Una invitación no solamente entre los Misai y otros pueblos, en el sentido de que pues si no vinculamos directamente nosotros, otros lo hacen por nosotros. Y creo que es importante que pues no somos una población fuerte en este país, somos como 1,5 millones de colombianos, de los 84 pueblos, pero sí realmente tenemos nuestras dificultades, nuestros problemas, y por lo tanto consideramos que somos parte de este país y como colombianos tenemos muchos derechos que reivindicar. Y por lo tanto, pues los pueblos indígenas considero que deben participar independientemente de la posición y la situación geográfica donde estén. Julio Hernán Cometa. A nivel indígena, pues siempre hemos sido muy, como le dijera, como muy escépticos, como muy reacios a dar los datos, pero pues digamos con la información que nos han dado, pues yo creo que sí es interesante de que darle la recomendación a los demás pueblos, pues que no se abstengan a dar estos datos, porque es muy necesario. Entonces nosotros al no dar los datos, pues quedaríamos por fuera y no tendríamos opciones de pronto de exigirle al gobierno los reconocimientos de nuestros derechos. Y además ya casi, pues digamos, en las poblaciones indígenas donde somos más visibles, el gobierno ya nos tiene todo, ya nos conoce cómo vivimos, cómo estamos, pero sí es necesario que sus propias voces, de sus propias autoridades, de sus propias comunidades, palabras textuales, cada uno vaya entregando sus datos, pues realmente lo que se tiene y lo que no se tiene. Luis Antonio Agreda. Me parece muy bien de que se le pueda hacer la invitación a todas las comunidades indígenas y estén, como se dicen, con los ojos abiertos ante esto y conozcan de lleno con sus autoridades, con los gobernadores y de antemano también con todos aquellos que nos quieren ayudar en ese tema y más que todo en este ejercicio, o sea que se tiene que dar como una capacitación y conocimiento adecuado para no tener que fracasar. José Getial. El tercer censo nacional agropecuario es importante para mí porque ahí miramos, ¿no? Las necesidades, qué tanto existen las comunidades y qué tanto existe a nivel del Valle de Sibundoy. Sí, una invitación a toda la comunidad, tanto como Inga y Kamsá, de aquí del Valle de Sibundoy, departamento de Putumayo, Alto Putumayo, para que estemos pendientes, ¿no?, sobre este tercer censo que se ha venido haciendo con el DANE y pues invitarlos para que estemos muy atentos de lo que se ha hecho y de lo que se tiene por hacer. Luciano Mavisoy. Invitarlos, ¿no?, que estemos unidos para que unamos pensamientos, criterios con la niñez, la juventud,
con los médicos tradicionales, igual con las instituciones, para que hagamos jornada de trabajo continuo y unidos, y así unidos tendremos un buen futuro. José Joaquín Jajoy. Un mensaje para el tercer censo nacional que no se ha llevado hasta la presente y que hoy se hace a los 40 años. Es preciso de que den la mayor parte de información, porque esto realmente repercute en diferentes áreas de desarrollo propio que uno puede plantear dentro del gobierno. Y bienvenidos, y creo que cuando los censistas y supervisores estén en la región, pues se necesita mayor colaboración, y si de pronto no saben o hay dudas, pues para eso está mi persona, están otras autoridades que de pronto tienen este conocimiento y recurran para no quedar de pronto sin la información necesaria. La directora técnica de Censos y Demografía del DANE, Liliana Acevedo Arenas. Invitamos a todas las autoridades indígenas y a todos los miembros de sus comunidades a que estén atentos a los mensajes que estamos transmitiendo y a sus autoridades para que ellos puedan informarles adecuadamente de lo que estamos haciendo en este ejercicio, de que el Censo Nacional Agropecuario es importante y que cuando lleguemos con nuestros censistas podamos tener la puerta abierta y levantar la información que todos requerimos, ya que este censo no lo hacemos en el país hace alrededor de 43 años. Se espera que en los próximos meses se lleve a cabo el tercer Censo Nacional Agropecuario en todos los territorios indígenas de Colombia, contando con la participación de todos los pueblos indígenas junto con sus autoridades tradicionales. Para mayor información puede ingresar a la página www.gobiernomayor.org/tercercna o a www.dane.gov.co/CNA 2014. Inicia el tercer Censo Nacional Agropecuario, la oportunidad para que los pueblos indígenas obtengan información actualizada sobre la producción agropecuaria de sus territorios. Infórmate con tu organización. Cuéntele al censo para la prosperidad del campo. Su territorio cuenta. Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Prosperidad para todos. Se escuchan los sonidos y las voces. Son los sonidos del viento y las montañas. Son las voces de los hijos de la Madre Tierra. Los sonidos y las voces comunican. Es Nepurudí. Nepurudí. Le contamos, le informamos. Escúchelo todos los sábados desde las 6 de la tarde en esta radio. Hasta aquí el bloque informativo de Nepurudí Noticias. Agradecemos a las emisoras Musicalia del municipio de Planadas y a Taiko FM en Ataco, Tolima. En el departamento de Putumayo agradecemos también a Radio Inga Kamsá, Radio Huaychanyá y Radio Guaira. En el departamento del Cauca queremos agradecer a Radio Namuiguam, Radio Nimuiguam y Radio de Novirao. También agradecemos a las emisoras que nos transmiten en el departamento del Huila y en el resto del país. A nuestros oyentes, muchísimas gracias por su atención y los esperamos en una próxima emisión. Recuerden visitar nuestra página web www.gobiernomayor.org y recuerden también que pueden escribirnos y enviarnos sus noticias al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. Les habló Carlos Rincón, muchas gracias. El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra.